enero de 1995, en lo más profundo del infierno verde, el Valle del Cenepa. El cabo Luis Mamani, un cholo de Puno con apenas 19 años y más agallas que experiencia, se arrastra por un lodazal que le llega hasta las rodillas. El aire es tan espeso y húmedo que parece que se puede masticar. Cada sonido de la selva, el chillido de un mono, el crujido de una rama, le eriza la piel. A su lado, su causa, su hermano del cuartel, Javier Charapa Flores, le susurra: «Oye, causa, pucha que esta vaina no me gusta nada. Siento que nos miran». Antes de que Mamani pueda responder con una broma para calmar los nervios, el aire es desgarrado por un chasquido seco y metálico, el inconfundible sonido de un fusil FAL. A menos de 10 metros, el sargento Quispe, un veterano de la lucha contrasubversiva, se desploma de cara en el barro, un agujero perfecto y humeante en la mitad del casco. Nadie ve nada. Nadie escucha de dónde vino el disparo. El pánico es una bestia helada que se apodera de la patrulla. Los soldados, la mayoría muchachos cumpliendo su servicio militar, se tiran al suelo, buscando una cobertura que no existe en esa maraña impenetrable. En las siguientes 72 horas, 14 soldados peruanos del Batallón de Infantería de Selva N grados 25 mueren exactamente de la misma manera. Un disparo, un hombre caído, ningún tirador visible. Los comandos ecuatorianos, los temibles monos de la selva, estaban aterrorizando a nuestras tropas de una forma que nadie en el alto mando había previsto. Estaban librando una guerra de fantasmas. Pero lo que el enemigo no podía imaginar era que su propia y sangrienta efectividad provocaría una respuesta tan brutal, tan desproporcionada, que cambiaría para siempre las reglas de la guerra en la selva amazónica. Los francotiradores ecuatorianos no eran soldados comunes. Eran espectros, especialistas curtidos en el combate en jungla, entrenados durante meses en las técnicas más extremas de camuflaje. Se amarraban al cuerpo manojos de hojas y lianas hasta volverse uno con el entorno. Se pintaban la cara con barro y pigmentos de plantas, mimetizándose con la corteza de los árboles. Trepaban a las copas de los gigantescos árboles de Lupuna antes del amanecer, a más de 30 metros de altura, y permanecían allí, inmóviles, como depredadores pacientes, durante 8, 10, hasta 14 horas seguidas. Algunos, cuentan los prisioneros, llegaban a atarse a las ramas más gruesas con sogas para no caerse si el sueño o una bala perdida los vencía. Su fusil, el FNFAO belga de 7.62 milímetros, tenía un alcance brutal, pero ellos preferían disparar a menos de 100 metros. No lo hacían por precisión, a esa distancia era imposible fallar. Lo hacían para maximizar el terror psicológico. Querían que nuestros cholos escucharan el estallido. Querían que supieran, sin lugar a dudas, que la muerte estaba ahí mismo, observándolos, respirando en su nuca. Si quieres descubrir la verdad sin censura, la historia de cómo los gigantes del Cenepa encontraron una solución tan salvaje como efectiva contra estos asesinos invisibles, por favor, revienta ese botón de me gusta. Nos ayuda enormemente a seguir desenterrando estas historias de coraje y sacrificio. Y, por supuesto, suscríbete si el honor y la historia corren por tus venas. El problema era tan simple como devastador, los comandos enemigos eran prácticamente invisibles. El dosel de la selva del Cenepa es una catedral verde, un techo de hojas de 30 o 40 metros de altura. Miles de árboles, millones de hojas, lianas como serpientes colgantes. Un hombre quieto, cubierto de vegetación a 25 metros del suelo, era tan indistinguible como una hoja más en el follaje infinito. Nuestros soldados intentaron de todo. Se enviaron equipos de observadores con binoculares potentes, no encontraron más que pájaros y sombras. Se dispararon ráfagas de ametralladora hacia las copas de los árboles sospechosos. Los fantasmas simplemente esperaban a que pasara la tormenta de plomo y volvían a disparar horas después, desde otro árbol, cobrando otra vida. El terror se convirtió en una enfermedad. La llamaron la fiebre del francotirador. Los hombres empezaron a tener pánico de caminar por los senderos. Las patrullas, que debían durar 4 horas, se extendían a 10, porque los soldados se quedaban paralizados, pegados al suelo ante cualquier ruido. El teniente coronel Vargas, en su informe al Estado Mayor, reportó que algunos conscriptos desarrollaron una paranoia tan severa que disparaban a cualquier cosa que se moviera en los árboles, fueran monos, pájaros o simplemente una hoja cayendo. Y el enemigo lo sabía, carajo, y lo explotaba con una crueldad metódica. No siempre disparaban a matar. A veces herían deliberadamente a un soldado en la pierna o el estómago. El grito de agonía era el cebo. Esperaban pacientemente a que sus causas, sus compañeros, corrieran a rescatarlo, y entonces, solo entonces,
disparaban de nuevo, multiplicando la tragedia. Era una guerra psicológica librada con balas, y le estaban ganando. Entonces, a principios de febrero, en el puesto de comando adelantado cerca de la zona de Tigüinza, sucedió algo que torcería el rumbo de la historia. El mayor de artillería, a quien sus hombres apodaban Otorongo por su mirada fiera y su carácter implacable, estaba revisando los mapas de la zona. Su rostro era una máscara de furia contenida. Cada parte que llegaba por radio era una nueva puñalada, otro herido, otro muerto. El cuarto de esa mañana. Un muchacho de Huancayo, de apellido Mendoza. El mayor Otorongo apartó los mapas y miró hacia la impenetrable muralla verde que se alzaba a unos cientos de metros de su posición. Su frustración era un volcán a punto de estallar. A unos 200 metros, semiocultas bajo redes de camuflaje, descansaban las bestias de su unidad, una batería de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad. 4 camiones monstruosos, cada uno con 40 tubos apuntando al cielo, diseñados para saturar con fuego de artillería áreas del tamaño de un estadio de fútbol. Lo que el mayor Otorongo pensó en ese instante no fue una táctica, fue un grito de rabia, una idea tan descabellada como genial que cambiaría la guerra en la selva. ¿Por qué mierda no usamos esos aparatos contra los árboles?, gruñó, más para sí mismo que para nadie. El teniente a su lado, un joven oficial recién salido de la escuela, lo miró como si hubiera perdido la razón. Mi mayor, con el debido respeto, los Grad son armas de área para destruir concentraciones de tropas, búnkeres, cada cohete es carísimo. Usarlos contra un solo hombre en un árbol sería como matar un zancudo con una bomba atómica. Pero el Otorongo no estaba para sutilezas. Su mirada felina se clavó en el teniente. Ese zancudo está desangrando a mi gente. Esos cholitos que caen todos los días son mi responsabilidad. Me importa un carajo el costo. Que preparen la batería al toque. Apunten al cuadrante donde cayó el último hombre, ordenó, su voz un trueno bajo la lona del puesto de comando. Y borren ese maldito pedazo de selva del mapa hasta que no quede ni una astilla en pie. El primer BM-21 Grad, bautizado por los artilleros como el Castigador, abrió fuego a las 14:23 horas. El sonido fue algo que ningún hombre presente olvidaría jamás. No fue una explosión, fue el apocalipsis desatándose. Un rugido gutural y ensordecedor que pareció rasgar el mismísimo cielo, seguido del silbido de 40 demonios de acero y fuego ascendiendo en una columna de humo. Cada cohete de 122 milímetros producía un estruendo que hacía vibrar la tierra, que sacudía los dientes y golpeaba el pecho como un martillo. La cadencia de fuego era infernal. En menos de 20 segundos, un solo camión había lanzado 40 cohetes hacia un sector de selva de apenas 100 metros por 100. El resultado fue cataclísmico. Los proyectiles no impactaban los árboles, los desintegraban. Cada cohete, al estallar, liberaba una lluvia de miles de fragmentos de metralla incandescente. Los troncos de los árboles de ceibo, tan gruesos como un hombre, eran partidos por la mitad como si fueran fósforos. El denso follaje que durante semanas había sido el santuario de los francotiradores enemigos se convirtió en una lluvia de fuego, astillas y hojas pulverizadas. Cuando el humo denso y negro comenzó a disiparse, una patrulla de reconocimiento avanzó con cautela hacia la zona cero. No encontraron selva, encontraron un paisaje lunar, un cementerio de árboles destrozados y cráteres humeantes. Entre los escombros carbonizados, hallaron los cuerpos de 3 comandos ecuatorianos. Uno de ellos todavía estaba atado con su arnés a una rama gigantesca que había sido arrancada de cuajo y había caído 30 metros hasta el suelo. Ninguno de los cohetes les había impactado directamente. La onda expansiva, la metralla y las miles de astillas de madera volando a la velocidad de una bala habían hecho todo el trabajo. El mayor Otorongo escribió esa noche en su informe, con una caligrafía fría y precisa: los cohetes del BM-21 no necesitan precisión cuando su propósito es aniquilar todo lo que existe en un radio de 50 metros. El enemigo se escondía en la selva. La solución fue simple: eliminar la selva. La técnica se perfeccionó con una rapidez aterradora. Los artilleros peruanos desarrollaron lo que llamaron barridos de supresión. La nueva doctrina era brutalmente simple. Cuando una patrulla era atacada por un francotirador, ya no se enviaban más hombres a buscarlo en una chamba suicida. El procedimiento era retirarse, marcar el cuadrante en el mapa y llamar por radio al órgano de Stalin, como los soldados empezaron a llamar a la batería de BM-21. La batería disparaba entonces un patrón sistemático y metódico. Una andanada completa, 40 cohetes, a las copas más altas de los árboles. Una segunda andanada a los niveles medios. Y a veces,
una tercera al nivel del suelo, para destruir cualquier posible búnker o trinchera oculta. Un barrido completo tomaba menos de 5 minutos desde la llamada por radio y consumía más de 100 cohetes. El costo en munición era absurdo, una fortuna para el presupuesto de guerra del país. Pero los soldados peruanos, nuestros cholos, dejaron de morir como animales cazados. Lo que los estrategas ecuatorianos no habían anticipado era que el Perú, aunque con limitaciones, tenía algo que ellos no podían igualar, una capacidad de fuego de artillería abrumadora y la voluntad de usarla sin piedad. Para el enemigo, cada comando de selva era un recurso valiosísimo, casi irreemplazable. Años de entrenamiento, equipo especializado, un conocimiento táctico acumulado que no se improvisa. Perder un comando era perder una inversión enorme. Para el Perú, 100 cohetes de 122 milímetros eran una estadística, un gasto doloroso pero asumible en el presupuesto de defensa. El enemigo perdía a sus mejores hombres, nosotros perdíamos munición. El intercambio, desde un punto de vista militar, era, trágicamente, favorable. El teniente Lobo Viteri, uno de los pocos comandos ecuatorianos de las fuerzas especiales capturado con vida cerca de la Cueva de los Tallos, describió el terror puro que infligía el órgano de Stalin durante su interrogatorio. Sus palabras, registradas en un informe de inteligencia, son escalofriantes. Nosotros éramos los dueños de la selva. Podíamos escondernos de los ojos de un águila. Podíamos esquivar las balas de un fusil. Pero cuando los órganos empezaban a cantar pucha, no había escape, no había dónde meterse. El árbol entero temblaba como si fuera un terremoto. Las ramas se partían y caían a tu alrededor. El aire se llenaba de astillas que te cortaban la piel como cuchillos. Era como si el cielo mismo se estuviera cayendo a pedazos para matarte. No era una batalla, era el juicio final. Viteri fue capturado cuando la onda expansiva de una salva de cohetes lo arrancó del árbol donde estaba apostado. Sobrevivió de milagro, con 3 costillas rotas y el cuerpo lleno de metralla, no por un impacto directo, sino por la simple y pura violencia de la destrucción del ecosistema a su alrededor. Si todavía estás viendo esto, eres más que un espectador, eres un guardián de nuestra historia. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de la saga de nuestros héroes. Los números, fríos y duros, cuentan el resto de la historia. Durante las primeras 3 semanas de febrero de 1995, antes del uso sistemático de los BM-21, las bajas peruanas por fuego de francotirador en el sector de Tiwintza ascendían a 38 hombres. En la primera semana de marzo, después de implementar los barridos de supresión, las muertes por esta causa cayeron a 6. Para la segunda semana de marzo, solo un soldado murió por fuego de francotirador. Los comandos enemigos habían dejado de ser una amenaza letal. No porque los hubiéramos eliminado a todos, sino porque los que quedaban tenían demasiado miedo de apretar el gatillo. Cada vez que un francotirador enemigo abría fuego, cometía un suicidio táctico, revelaba su posición general. Y revelar su posición significaba que, en menos de 5 minutos, el rugido de la muerte llovería del cielo. Los ecuatorianos intentaron adaptarse. Algunos comenzaron a disparar y a moverse de inmediato, tratando de cambiar de árbol antes de que llegara la respuesta. Pero moverse entre las copas de los árboles, a 30 metros de altura, lleva tiempo. El órgano de Stalin era más rápido. Otros intentaron disparar desde posiciones más bajas, casi a ras de suelo, pero sin la ventaja de la altura, perdían su principal capacidad, ver a nuestras patrullas antes de ser vistos. Se volvían vulnerables. La mayoría, simplemente, dejó de disparar. Se quedaban en sus nidos de águila, inmóviles, rezando para que las líneas del frente se movieran y los dejaran atrás. Preferían el hambre y la sed antes que llamar la atención de la artillería peruana. Lo que comenzó como un acto de frustración y rabia del mayor Otorongo se convirtió en doctrina militar oficial del ejército peruano. El manual de operaciones en selva fue actualizado en los años siguientes para incluir una sección específica sobre el uso de artillería de saturación contra objetivos no visibles en entornos de alta densidad vegetal. La sección citaba directamente la experiencia del CENEPA. El BM-21 Grad, un arma diseñada en la Unión Soviética para detener divisiones de tanques en las llanuras de Europa, había encontrado un nuevo y aterrador propósito en la Amazonía: convertir las copas de los árboles en cementerios verticales para los soldados de élite del enemigo. La ironía final llegó años después de la guerra, con el análisis de los informes y las lecciones aprendidas. La estrategia ecuatoriana, tan efectiva al principio, se basaba en la premisa de una guerra simétrica de bajo nivel, un francotirador contra infantería, esperando una respuesta de contrasniper. Un duelo de habilidad y paciencia.
Un comandante ecuatoriano capturado en los últimos días del conflicto resumió su error con una amargura palpable. Subestimamos al Cholo. Pensamos que responderían a nuestros tiradores con sus propios tiradores. Un hombre contra un hombre. Esa guerra la hubiéramos podido manejar. En cambio, respondieron destruyendo bosques enteros desde kilómetros de distancia. ¿Cómo carajo peleas contra un enemigo que puede darse el lujo de demoler la selva para matar a un solo hombre? No era una pregunta retórica. Era la admisión de una derrota táctica y psicológica que comenzó el día en que un mayor peruano, harto de ver morir a sus hombres, miró a sus monstruosos lanzacohetes y pensó, ¿y por qué no? ¿Qué opinas de esta táctica tan brutal como efectiva? ¿Fue un acto de genialidad militar o un uso desproporcionado de la fuerza? ¿Conocías el papel decisivo que jugó nuestra artillería en la victoria del CENEPA? Déjanos tu comentario, queremos leer tu opinión. Y suscríbete a nuestro canal, Memorias de Acero. Cada semana, traemos historias verificadas, fascinantes y a menudo olvidadas de los momentos que forjaron el carácter de nuestro Perú. Activa esa campanita para no perderte ningún episodio y seguir honrando la memoria